Póngase de pie, por favor, y vaya conmigo al libro de los Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 5. Y vamos a leer hasta el 15. Y si el pastor me da hasta las 5 de la tarde, pues damos el capítulo completo. Dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que le invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, de los que anuncian la buena nueva. Señor, esta es la palabra que tú pusiste en mi corazón para esta prédica de esta tarde, esta enseñanza que nosotros queremos compartir con tu pueblo. Pero yo no la quiero compartir como hombre, yo no quiero ser yo quien hable. Quiero que seas tú, Señor, quien le hable a tu pueblo por la necesidad que todos nosotros tenemos de ti. Así que te pido, Señor, que pases un carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando, que seas tú instruyendo, que seas tú redarguyendo, que seas tú enseñando. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Como ustedes pueden ver, no sé si se fijaron que en esta lectura, cuando uno lee la Escritura con la diligencia que la debe leer, usted se debe haber fijado que la palabra creer en esos versículos aparece 6 veces. Que la palabra fe aparece 2 veces. Que la palabra confesar aparece 2 veces. Y que la palabra invocar aparece 3 veces. O sea, es como si estas palabras todas capturaran esos versículos. Del 5 al 15. Creer, fe, confesar, invocar. ¿De qué estamos hablando entonces? Cuando usted hace un análisis de la palabra y usted mira y usted dice, algo me sobresale a la vista, déjame ver qué es lo que me está sobresaliendo. Y lo que me está sobresaliendo es que hay que creer, que hay que tener fe, que debemos confesar y una vez tenemos eso, podemos invocar el nombre del Señor. Pero eso no es tan solo para nosotros, es que nosotros tenemos una necesidad de predicar esto. La palabra del Señor. No es predicar lo que nos plazca, no es predicar sobre el tiempo, no es predicar sobre cómo va la economía, no es predicar sobre sentirnos bien. Nosotros necesitamos predicar la palabra. El texto principal que acabo de leer, en el versículo 5, Pablo, que el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pablo lo que está haciendo es citando a Levítico 18, capítulo 5. De hecho, entre el capítulo 9 y el capítulo 11 de Romanos, apunta esa para la clase, Pablo cita el Antiguo Testamento 30 veces. ¿Por qué? Pues un doctor en la ley, porque no se había escrito el Nuevo Testamento y lo que ellos tenían para aprender del Señor era el Antiguo Testamento. Así es que lo cita 30 veces en 3 capítulos. De hecho, el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, esos 3 capítulos son dedicados al pueblo judío. Por supuesto, está en el Nuevo Testamento, así es que nosotros nos podemos adjudicar
de esas cosas, porque está en nuestra época, en nuestra dispensación, ¿verdad? La gracia está para nosotros, pero le está hablando al pueblo judío como tal. Y aquí le cita Levíticos 18:5 respecto a la justicia que es por la ley, para mostrar que los que guardan la ley, según Moisés, vivirán. Pero como dice Santiago, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y si usted va a la lectura que teníamos, pero va al versículo 4, dice, porque el fin, y el fin, si usted lo busca en griego y lo traduce al español, el griego se dice telos, el fin, telos o telos. Lo que dice es el cumplimiento de la ley, es Cristo. En Cristo se cumple toda la ley. Así que no hay por qué vivir por la ley o por la justicia que es por la ley, porque toda la ley se cumple en Cristo. ¿Qué pasa? Que entonces vamos al capítulo, en el mismo capítulo que estamos, capítulo 9, le prometí a Ismael que iba a hacer algo. Porque usted necesita darle contexto a estas cosas. Esta prédica nace del corazón de Pablo, que está herido con respecto a su pueblo. Lo más difícil que Pablo pudo haber hecho era predicarle a su pueblo. Usted vio en las narrativas que tuvimos hasta el capítulo 20 del libro de los Hechos que los más duros para convencer fue el pueblo judío. El pueblo gentil lo aceptaba grandemente, pero el pueblo judío no. Vaya al principio del capítulo 9 conmigo. Y mire a lo que Pablo se está enfrentando y por qué tiene que proceder de esta manera para nosotros aprender a predicar, para nosotros tener un contexto de la prédica, para nosotros saber cuál es la razón de nosotros predicar y qué es lo que esperamos cuando se predique. Mire lo que dice el capítulo 9, Pablo hablándole a su pueblo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿En quién? Sigue escribiendo no tan solo el libro de los Hechos, sino el libro de los Romanos también, la carta de los Romanos también, el Espíritu Santo, que tengo, mire lo que le dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, las promulgaciones, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, Pablo le está diciendo, yo no quisiera en este momento ser parte de este pueblo. Si usted sigue leyendo, o sea, ustedes, nosotros, el pueblo, lo que ha hecho con el Señor y con los profetas es rechazarlos. Es rechazar la promesa, es rechazar al Cristo, al enviado del Señor. Así es que Él abre esto. Y el capítulo 9 sigue diciendo en el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, esos somos nosotros. Somos los gentiles. Yo le estoy predicando aquí a gentiles hoy. Y nosotros no íbamos tras la justicia. Nosotros no sabíamos qué era la justicia por la fe. Nosotros no sabíamos qué tipo de justicia había. Nosotros no teníamos la promesa del Señor, la tenían los israelitas. Pero dice, la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Nosotros aprendimos la justicia que es por la fe, no por la ley. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. O sea, nosotros obedecemos a la fe. Nosotros no obedecemos a la ley. ¿Por qué viene esto? Yo no quiero hablarle del judío. Lo que quiero decirle meramente es que cuando alguien nosotros le estamos predicando y nos dice, es que yo soy bueno. Entonces esa persona quiere ganarse el cielo por obras. Es que yo no he matado a nadie. Mira, ¿sabes que yo veo televisión y me da tanta pena eso de los niños del St. Jude que yo le envío dinero? Shriners, yo le envío dinero. Yo soy bueno. Pues sigue siendo bueno.
pero por eso no te vas a ganar el cielo. Porque esa no es la justicia de la fe que nosotros promulgamos, ni la justicia de la fe en la que nosotros vivimos. La fe de nosotros nos va a hacer, como dice en el libro, en la carta a los Efesios, la fe nos va a hacer que nosotros hagamos buenas obras, aquellas que están destinadas para nosotros, que están escritas desde antes de nosotros llegar aquí, a nuestro destino. Eso es lo que dice. Las obras que nosotros hacemos no las hacemos porque somos buenos, las hacemos porque la fe nuestra nos hace que hagamos esas cosas. Eso es distinto. Pero entonces, lo que está diciéndole Pablo aquí es posicionándolo para decirle eso que yo les acabo de decir a ustedes. No es por la ley que ustedes van a llegar al cielo. Lo que han hecho es darle la espalda a todos los profetas. Lo que han hecho es darle la espalda al Mesías, aún a él. Y entonces sigue citándole Deuteronomios capítulo 30, del versículo 11 al 14. Otra vez le cita, esa es una de las 30 citas que le hace, entre el versículo 6, cuando le dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Y dice el versículo 8, que es donde vamos a enfatizar, del 8 al 10 primordialmente, aunque vamos a cubrir hasta el 15 si me da el tiempo. Dice el versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y entonces dice una palabra clave, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto lo hace Pablo para demostrar el contraste que hay entre la justicia que es por la fe y la justicia que es mediante la ley. La justicia basada en la fe, y esto es algo bien importante. Yo le he dicho anteriormente que el Antiguo Testamento debemos mirarlo siempre a la luz del Nuevo Testamento. Y aquí usted tiene un ejemplo claro de cómo el Antiguo Testamento es interpretado a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos lleva directamente a la fe verdadera, a la fe, a la justicia que es por la fe. Y reinterpreta las declaraciones del Antiguo Testamento y las considera cumplidas en Cristo ya. No hay necesidad de subir al cielo. ¿Para qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Y de tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué? Ha dado, envió a su Hijo. O sea, nosotros no tenemos que ir al cielo a bajar a Jesús. Se cumplió. Ni tenemos que sacarlo tampoco debajo de los muertos, del mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Ya Él resucitó. Así es que si lo miramos a la luz del Nuevo Testamento, son promesas cumplidas. Promesas cumplidas ya. Lo que Dios quiere y requiere de nosotros no son obras ni acciones. Lo que el Señor requiere de nosotros es fe. Fe en una palabra predicada. Sencillo. Usted necesita salir de la cueva de Elías, salir de la cueva y predicar la palabra. Ese es nuestro mandato. Ese es nuestro compromiso. Y el que se pare aquí el domingo, sea Camilo, sea el pastor, sea un servidor, necesitamos hablar de la palabra. Necesitamos hablar de Cristo. Fíjate que cuando Pablo le habla a su querido discípulo Timoteo, usted puede buscarlo, segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, te encarezco, que dice la traducción del griego, que posiblemente sean las palabras más fuertes que Pablo le habla a Timoteo. Dice, te encarezco, es como te mando, te demando, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que han de levantar a vivos y a muertos en el día de su manifestación y reino. Y dice el versículo 2, que prediques ¿qué? La palabra. La palabra, prediques la palabra. Esa palabra que redarguye, esa palabra que reprende, esa palabra que exhorta, pero que lo hagas también con amor, con cariño, con paciencia. Eso es lo que le dice, pero dice que predique la palabra, no es que prediques del tiempo, no es que prediques de las finanzas, no es que cuando salgan de aquí se sientan bien, porque es una palabra emotiva,
No, es que prediques lo que está escrito. Es que prediques esto. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás, un favorito de Ismael y mío, no sé si de otras personas aquí, el doctor R.C. Sproul, que murió hace como 4 o 5 años ya. R.C. Sproul le están haciendo una entrevista y él pinta este escenario. Dice, imagínate que se me da la oportunidad de yo escribir un libro o una obra de teatro. Y de momento yo noto que en mi pueblo está esta obra de teatro y la están montando y es un monólogo. Y yo estoy escuchando, yo voy desapercibido, sin que sepan que yo estoy ahí. Y voy a escuchar esa obra y cuando lo escucho veo que me citan mal todo. Veo que escribieron que están hablando lo que yo no dije. Veo que la palabra mía ha sido cambiada, tergiversada para satisfacer a quien la está hablando. Pero no es lo que yo escribí. Ahora, yo lo pongo a usted en esa situación. Porque a R.C. Sproul le pregunta, ¿y qué usted haría? Y dice, bueno, yo iría y hablaría con el protagonista. Y le diría, mira, tú dijiste cosas que yo no dije. O sea, lo que yo escribí fue esto. Esto fue lo que el Señor escribió. Esta es su palabra. Esto es lo que se supone que domingo a domingo nosotros hablemos, escuchemos. A veces no suena duro. A veces no suena, porque la palabra es para que redarguir. Pero ¿qué palabra es la que vamos a hablar? La que dice el mismo Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, pero ¿para qué? Para que el hombre sea preparado en justicia. O sea, es para que nosotros salgamos de aquí. No es que salgamos contentos, es que salgas preparado en Cristo. Es que salgas redarguido en Cristo, enseñado en Cristo, confrontado con la palabra, para que tú cada día te sigas perfeccionando, porque nuestra función no es otra que la que se define en Romanos capítulo 8, versículo 29. Búsquela conmigo, porque ese es el propósito de lo que nosotros tenemos en la vida. Es interesante que uno escribe unas cosas y sigue hablando de otras. Pero dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen, y aquí está el propósito nuestro, para que fuésemos ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ¿a usted les pasan vicisitudes? Sí. ¿Usted tiene dificultades? Sí. Pero todas las podemos resolver en Cristo. Entonces, cuando hacemos eso, nos estamos purificando para nosotros ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Porque entonces lo que nosotros estamos brindando, dando, y lo que la gente está viendo en nosotros, la imagen de Cristo, y estamos dando el fruto del Espíritu. Estamos dando el amor, estamos dando la paciencia, estamos dando la templanza, estamos dando aquellas cosas que son las características de Cristo, se están viendo aflorar en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer. De esa manera es que se comporta el cristiano. Por eso es que dice anteriormente que todo es útil, todo le obra a bien a aquellos que aman a Cristo, obviamente aquellos que son llamados, ¿verdad? Los que son seleccionados. Pero tienen un propósito otra vez, y es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Esa es la palabra que el que está afuera necesita ver. Ese es el comportamiento que el que a usted le va a hablar necesita que usted le esté modelando. Porque ¿cómo yo le voy a hablar a alguien de paciencia cuando yo no exhibo paciencia? ¿Cómo yo le voy a hablar a un compañero de trabajo de amor si yo soy el hombre más agriado de toda la oficina? ¿Cómo le voy a hablar de mansedumbre cuando yo no tengo esa capacidad? O sea, nosotros necesitamos escuchar la palabra. Una vez aceptado, escuchar la palabra, aceptado el Evangelio, y nosotros ponerla en práctica.
Pero entonces, una vez puesta en práctica, aquella gente que nosotros le estamos hablando necesitan escuchar eso y ver eso de parte de nosotros. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? También le dice a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice, procura presentarte delante del Señor como un obrero, ¿qué? Aprobado, que hace ¿qué? Que utiliza bien la palabra. Si usted no sabe la palabra, si usted no lee la palabra, si usted no escucha la palabra, si usted no escudriña la palabra, si usted no desayuna palabra, almuerza palabra, cena palabra, no va a presentarse como un obrero que sabe utilizar bien la Escritura. Yo sé que hay mensajes que no son bonitos, hay mensajes que duelen, hay mensajes que a uno lo confrontan. Y uno sale de aquí y dice, caramba, pues si el pastor pudo haber hablado de, yo no sé, de la economía o que todos vamos a ser prósperos. Sí, vamos a ser prósperos en el Señor. En ninguna parte de la Biblia dice nosotros que la prosperidad es económica. Dice que son en riquezas en el Señor. ¿Verdad que sí? Y sigue diciendo el pasaje del capítulo 10. Dice, en el versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, eso era lo que Pablo le tenía que predicar a aquel pueblo, que es lo que hoy nosotros debemos predicarle al pueblo que está frente a nosotros. Porque son tan incrédulos aquellos como son los incrédulos el vecino de nosotros, el primo de nosotros, el tío de nosotros, la abuela de nosotros, el gato, el perro y todos los demás. Así que nosotros tenemos que ponernos en los mismos pantalones de Pablo, en la misma situación de él, porque estamos viviendo vidas paralelas y por eso esa escritura es útil para nosotros, para enseñar. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y permítame romper esa frase en dos pedazos. Si confesares con tu boca no significa una mera profesión de fe, porque entonces lo podríamos tomar como una obra. Yo profeso de fe de que sí, de que yo acepto al Señor, de la boca para afuera. Pero no es así, ¿verdad? Porque con eso no se gana salvación, sino que esa profesión de fe debería ser una confesión, una expresión que da evidencia de tu interior. Es una confesión externa de lo que estás sintiendo interiormente. De que Jesús es el Señor, segunda parte de ese versículo. ¿Y qué pasa? Cuando uno dice que Jesús es el Señor en nuestra tierra, aquí, qué bueno es, mire, aire acondicionado, parking gratis, como decía el anuncio en Puerto Rico, y no cierran al mediodía. Asientos bien cómodos, nadie nos molesta, nadie nos persigue. Pero en el tiempo de Jesús, usted decir que Jesús es el Señor, cuando aquello era Kairos Jesús, Kairos Jesús, te costaba la vida. Porque hubo persecución hasta el cuarto siglo. Y Jesús fue bien meticuloso, él, en decir que era necesario que lo pronunciaran a él su nombre y que lo aceptaran a él. Busque conmigo Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice, a cualquiera pues, esto lo dice Jesús, no lo dice Pedro Lugo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, o sea, me confiese, que me acepte, que diga que yo soy el Señor, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Era importante en aquella época decir Kairos Jesus o Kairos Jesús, porque lo que quería escuchar el gobierno era Kairos César. César es el Señor. Así que era importante en aquel momento y es importante hoy aceptar al Señor y confesarlo, pero que esa confesión sea símbolo de lo que tú estás sintiendo adentro, que esa sea una expresión externa de tu sentimiento interno. Y sigue diciendo el versículo, que Dios le levantó de los muertos
Pablo no está diciendo que uno deba creer únicamente en ese acontecimiento aislado, específico y que sea desligado de la muerte de Cristo, sino que es necesario creer en la resurrección junto con todas las verdades asociadas a ellas, en particular la muerte vicaria. ¿Sabe lo que es la muerte vicaria? La muerte sustitutiva. Porque los que debimos haber estado en la cruz somos nosotros. Y eso debe entender a la persona que nosotros le estamos predicando. Que esa persona, como diría Efesios capítulo 2, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Que nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Que si somos seleccionados desde la antigüedad, desde la eternidad, si somos de esos que somos seleccionados, debemos ser dichosos. Si no lo somos, no nos lo merecemos tampoco. A veces nosotros decimos, pero es que yo voy a la iglesia, yo hago esto, y quizás a lo mejor yo soy de los seleccionados. Fantástico, qué bueno. Pero es que si no lo eres, tampoco te lo mereces. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Escuché a Steven Lawson decir hace poco que nosotros oramos en la noche, pedimos perdón y aún así nos acostamos pecadores. Y en la mañana nos levantamos pecadores otra vez porque es nuestra naturaleza pecar. ¿Cuál fue la pelea de Pablo en Romanos capítulo 7, los versículos 14 al 25? El pecado que mora en mí. Es que hay cosas que Pablo dice, cosas que yo no quiero hacer, pero las hago. Es la carne, el pecado que tengo aquí. Ahora, ¿qué es lo que me salva de todo esto? Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos presentar a la persona que estamos hablando? A Cristo. ¿Sabes? Debemos presentar el querigma de la iglesia, que no es otra cosa que el anuncio de la iglesia. Cuando usted mira las cartas de Pablo, cuando usted mira la travesía de Pablo, cuando usted mira la vida de Pablo, Pablo nunca se apartó de la palabra. Pablo siempre predicó ya la palabra, predicó el evangelio, pero predicó sobre todo sobre el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo, sustitutiva, vicaria, la resurrección de Cristo. Si usted lo que tiene que mirar, mire, vaya conmigo a capítulo 15, primera carta a los... primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y mire qué fácil. Pablo le dice, porque primeramente os he enseñado, o sea, les prediqué, les enseñé. ¿Qué fue lo que les enseñé? Lo que recibí. Que Cristo murió, ¿ok? Muerte sustitutiva, muerte vicaria. Eso es lo que él estaba enseñando, eso es lo que él hablaba. No estaba hablando del tiempo, no estaba hablando de la finanza, no estaba hablando mensaje emotivo. Pablo estaba hablando de Cristo, porque este libro se trata de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde esta etapa hasta esta etapa. Y de eso es que nosotros debemos hablar en todo el tiempo. Y dice, lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, le está dando una base de dónde sacó la información. Y que fue sepultado. ¿Qué otra cosa está hablando? La resurrección. Al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció, o sea, resucitó. Se le apareció a Cefas. Y aún si usted sigue buscando más abajo, dice, porque si no hay resurrección, de nada vale. No hay resurrección, usted se puede ir a bailar con el Gran Combo esta tarde, no hay problema. ¿Entiende? O sea, nosotros debemos creer firmemente, fielmente en la palabra, en Cristo. Si usted va todavía un poco más atrás, primera carta a los Corintios de Pablo, dice, me propuse venir ante ustedes no con sabiduría, no con palabras de sabiduría, sino presentarle a Cristo crucificado. Eso es lo que él estaba hablando. Hay otras cosas que aparecen en el camino y Pablo tiene que resolver. Pero cuando usted le esté hablando a alguien, háblele el mensaje. Mire, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos, porque ¿qué? El reino se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje sencillo de Jesús? Arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Es lo mismo. Es el mismo mensaje. Y una vez Él completa su misión, completa lo que está escrito en las Escrituras, valga la redundancia, lo que dice las Escrituras,
entonces Pablo puede decir que voy a hablar de lo que dicen las Escrituras, pero no me voy a salir de este contexto. Esto es lo que dicta, lo que Pablo habló, esto es lo que dicta, lo que se debe hablar en cualquier lugar de domingo en domingo y miércoles en la tarde también. Y dice el versículo 10, con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? La fe salvadora no es un mero concepto intelectual, sino una profunda confianza en Cristo, en lo más íntimo de nuestro ser. Por eso es que dice el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, la misma palabrita que salió aquí un par de veces. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea. Otra vez, la que salió 6 veces. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sigue el versículo diciendo, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo le voy hice una nota aquí de lo que dice Matthew Henry. Entre los comentaristas que miré como 5 comentaristas para esta prédica, algo así. Matthew Henry tiene, por favor, escúchelo bien. Dice, la confesión de la boca sin fe de corazón es una enorme hipocresía. La supuesta fe interior sin la profesión exterior de la fe es una enorme cobardía que da motivos para dudar de la genuinidad de la fe. Palabras fuertes, pero más ciertas no pueden ser. Versículos 12 y 13, ya Pablo está bajando aquí un poquito y está envolviendo a todos. Y lo dice en el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Invocar es pedir socorro, ¿verdad? Llamar, pedir socorro. Dice, Dios concede las riquezas de su salvación a todos los que le invocan, sean judíos o gentiles. Y entonces en el versículo 13 Pablo hace algo bien interesante, porque vuelve a citar el Antiguo Testamento. Y cita al profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, cuando dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo y Silas al carcelero de Filipo? Hechos, capítulo 16, versículo 31. ¿Qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente hay que predicarles, ¿no? Tienen que escuchar la palabra. Usted puede tener un primo, un amigo, un tío, un vecino, que puede ser bien buena gente, pero si usted no le predica la palabra, no se va a salvar. Si no escucha la palabra, no se va a salvar. Lutero decía, la palabra llega. El hombre no es capaz de rechazarla. Cuando usted es preescogido, preseleccionado, elegido de antemano, usted no la puede rechazar. Entonces entra la palabra en tu corazón, en tu alma, te toca, la aceptas, entonces eres regenerado y una vez regenerado desarrollas fe. Ese era el paso que Lutero llevaba para que el hombre, como veía que el hombre creía de esa manera. Viene la palabra, no eres capaz de rechazarla, eres regenerado, se desarrolla entonces la fe. Pero tienes que escuchar la palabra, porque dice el mismo versículo 17 de este capítulo que estamos leyendo, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de quién? De la palabra de Dios. Si tú no le predicas a la gente, y el compromiso nuestro es predicar, ir y predicar el evangelio a toda criatura, jamás se van a salvar. Cierra Pablo, y está cerrando Pedro Lugo en esta tarde, con 4 preguntas que hasta cierto punto son retóricas. Una pregunta retórica es aquella que usted hace, pero usted sabe la contestación, ella misma se contesta. Y Pablo le dice en estas preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Otra vez, una de 6 veces que aparece. Las personas no van a invocar a alguien que no conocen. Y mucho menos que no saben exactamente qué puede hacer esa persona por ti. ¿Qué puede hacer ese espíritu por ti? ¿Qué puede hacer, qué sé yo, yo no sé quién por ti? Pero ¿qué puede hacer? ¿Cómo lo vas a invocar? ¿Cómo vas a creer en él?
Dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? O sea, la palabra se escucha y entonces damos el proceso que está hablando Lutero para creer, para regeneración, para que puedas aceptar al Señor. Si no la has escuchado, ¿cómo hay fe? ¿Cómo vas a tener fe? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Habrá que esperar por el pastor para que lo mande? ¿O el Espíritu Santo lo puede mandar a hablarle a alguien? Yo sé que, por ejemplo, estudiamos, leímos capítulo 13 del libro de los Hechos, en el versículo 2, donde están los maestros y están los profetas, en el capítulo 1, que estaban en Antioquía, y el Señor le dice, en un momento dado, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo. ¿Verdad? En aquel momento el Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo también te puede tocar para que le abras a esa persona, a ese compañero de trabajo, o a esa persona que a lo mejor no conoce, pero que la ves en el banco con desesperación y forman una conversación y tú le puedes presentar al Señor de una manera sutil. Así que, y por último dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Sabes? No hay que esperar porque el concilio te envíe, porque te pague los gastos para ir a China, para ir a Argentina. Si en tu casa hay gente que no conoce al Señor y tú vienes gordito toda la semana de escuchar palabras, ¿y con quién tú la compartes? ¿Con quién tú hablas lo que se habla en la iglesia, lo que aprendiste? Es acción. Yo recuerdo que cuando, hace muchos años, en muchas lunas, jugaba voleibol en la escuela. Las porristas, las cheerleaders tenían un cheer que decía action, action, we want action, ACT, ION. ¿Eh? Acción es lo que se necesita de parte nuestra. Acción. No es tan solo el venir y engordarnos con la palabra. No es tan solo nosotros llenarnos y quedarnos con ella para nosotros es predicar lo que aprendimos. Es compartir lo que nosotros estudiamos. Es bonito usted sentarse, y le digo que es bonito en muy buen sentido. Es bonito usted sentarse, quizá con su esposa, con su pareja, con quien sea, y usted ir sobre la Biblia y buscar un diccionario bíblico y un comentario y quizás algo que les traduzca, un libro que les traduzca del griego al español, del hebreo al español, y usted estudia la palabra, usted escudriña la palabra. Y usted aprende junto con su esposa, con su compañera, con el amigo, con el que sea. Pero qué bueno es que esas cosas que usted aprendió las comparta con otra gente, porque se van a maravillar. El mensaje de esta tarde es de acción. El mensaje de esta tarde es de cumplir la gran comisión. El mensaje de esta tarde, la semana pasada, fue de convertirnos en buenos ¿qué? Intercesores. Y ahora necesitamos convertirnos en predicadores. No quedarnos con esto solamente. O sea, acción. Se le adjudica, no se le adjudica, pero se cita mucho a Lincoln, al presidente Lincoln, cuando en un momento dado dice, y esto tiene que ver con la liberación de los esclavos, dice, if it's not me, si no soy yo quien puede hacer esto, then who? And if it's not now, si no es ahora, then when? Los voy a sorprender. ¿Usted sabe quién escribió eso? Se la adjudica. El bisabuelo de Gamaliel. Hillel se llamaba, el anciano Rabí Hillel. Nació años antes, obviamente antes de la época de Cristo. Para la época de Cristo, quizás el jovencito murió. Es el bisabuelo de Gamaliel, o sea que la manzana no cayó muy lejos del árbol. En ese caso, Gamaliel heredó bastante de la sabiduría de su bisabuelo. Y como comencé diciendo, hay una gran urgencia y necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura, y muchos de ellos también cercanos a nosotros. La pregunta que quería hacerle al principio y no la hice, pero se la voy a hacer ahora es, ¿predicaste la palabra en esta semana? Y con esta herramienta que te llevas hoy, ¿cuánta disposición tienes de predicar la palabra de ahora en adelante? Ya no es por obra, es por fe. Es presentar a Cristo
es presentar su encarnación, es presentar a Cristo en su agonía, es presentar a Cristo crucificado, su muerte, su resurrección, porque esa es la que nos da salvación. Sin esa resurrección no hay salvación. Póngase en pie, por favor.